Arca de Gracia, y otras personas que de diferentes partes del mundo nos están siguiendo y nos están escuchando. Sorprendentemente nos da mucha alegría que hay personas en otros lugares que están siguiendo el programa. Hay por lo menos 2 personitas allá en Cuba, está Martica y está Lailis, que casi siempre siguen el programa. Tenemos a Susi en España y a Paco, su esposo, que también ven el programa. Les estamos saludando. Y todos los hermanos de esta comunidad de creyentes aquí de la iglesia de Bradenton, Florida, y algunos amigos, que tenemos un amigo muy querido que tengo en Miami, Sammy Zagarra, siempre está viendo el programa y comentando. Nos alienta saber que la palabra se está recibiendo, se está escuchando por más de 10 personas, por más de 20, por más de 30, por más de 40, según el día. Lo importante es que se está recibiendo la palabra de Dios. Que en un momento como este, la Biblia vuelve a ser la antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Así que vamos a comenzar nuestro espacio, como siempre, orando. Así que vamos a dedicar un tiempito a la oración y que cada persona pueda tener un momento de comunión con el Señor en esta hora, presentar sus peticiones, agradecer por tantas bendiciones que recibimos del Señor. Y después de ese espacio voy a tener una oración para terminar y orar por el mensaje de hoy. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por la bendición de poder estar nuevamente escuchando tu palabra y reunidos en este momento de oración. Te pedimos que contestes todas nuestras plegarias según tu gran misericordia y tu beneplácito divino. Estamos orando por los enfermos, por los necesitados, por los angustiados, y por toda esta humanidad que en este momento pueda abrir su corazón y buscar más de ti. Danos la presencia de tu Espíritu, Señor, para recibir tu palabra en nuestros corazones y que sea de luz y de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. Oramos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Jesús pronto volverá al mundo con gran poder. Promesa nos dio y la cumplirá, su rostro podremos ver. En gloria y majestad vendrá nuestro Salvador. Pues señales
vamos a seguir estudiando y repasando nuestro libro de Apocalipsis, que ha venido a ser la revelación de Jesucristo a su pueblo, a su iglesia de los últimos días. Y todos estos capítulos que hemos venido estudiando y repasando y conociendo algunos de sus símbolos, tienen un corte más bien histórico y pertenecen ya al pasado. Sin embargo, a medida que nos vamos acercando a los capítulos intermedios y superiores del libro de Apocalipsis hasta llegar al 22, estamos mirando libros de connotación profética muy importantes porque están en pleno cumplimiento y algunos están en sucesos futuros, completamente futuros y desconocidos. ¿Cuál es la buena noticia? Que de la misma forma que ya se cumplió la primera parte de este libro, vamos a ver cumplida toda la profecía y Cristo vendrá en las nubes de los cielos. El capítulo 21 y 22 de Apocalipsis son capítulos hermosos, muy lindos, y tienen que ver con la descripción de la tierra nueva donde viviremos eternamente con el Señor. Así que vamos a pasar un poco de aprietos, un poco de molestias por el camino. Sin embargo, el final está garantizada la victoria por medio de los méritos y la sangre preciosa de Jesucristo. Sin más preámbulo, vamos a seguir en la segunda parte del interludio o el intermedio entre el sonido de la sexta trompeta y la séptima trompeta. Aparece un mensaje de Cristo, este ángel que vimos desde ayer, que se para sobre el mar y sobre la tierra con un librito en la mano. Fue un mensaje extraordinario donde el Señor Jesucristo nos habla acerca del control que Él ejerce en todo el planeta. Aunque nosotros veamos las situaciones difíciles, aunque nosotros veamos el camino cerrado y murallas imposibles, obstáculos, debemos tener la garantía, la seguridad de que Cristo está al control de todas las cosas. Nada escapa a su divina providencia. Vamos a seguir estudiando la escena en que Juan está frente a Cristo, que es representado por este ángel fuerte que está parado sobre la tierra y sobre el mar, que tiene un arco iris, tiene un librito en la mano y le dice que se come el librito. Juan come el librito y sí, era muy dulce en la boca, pero amargo en el vientre. Ya ayer explicamos lo que significa este suceso. Y hay una cosa, el libro el capítulo 10, el capítulo 11, cuando esto se escribió, no estaba dividido en capítulos, así que es la misma escena, es la misma secuencia lo que vamos a leer ahora. Así que voy a aprovecharme de esta Biblia que es un poco más grande aquí y vamos a leer Apocalipsis capítulo 11 versículo 1. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Si usted mira este versículo en secuencia con el versículo 10 y 11 del capítulo anterior, cuando él dice: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ahora dice el versículo 1: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar a los que adoran en él. Lo que estamos mirando aquí es una secuencia de aquel elemento histórico cuando Guillermo Miller y todos aquellos hombres de Dios que estaban predicando anunciaron que la venida de Cristo iba a ser en el 22 de octubre de 1844. Cristo no vino en esa fecha, y aunque eso fue un momento de mucha alegría, de mucho gozo y de mucho amor entre los hermanos, de mucha renuncia al pecado y consagración de los creyentes, Cristo no vino, y este gozo, esta dulzura, esta belleza, este momento se eclipsó con un amargo chasco, desencanto o sufrimiento o vergüenza que sufrieron los hermanos de aquellos tiempos. Ahora,
después que pasó eso, el versículo 11 dice, y me dijo, es necesario que profetice otra. O sea, es necesario que sigas predicando. Esto no ha terminado aquí, esto continúa, es necesario que sigas predicando. Ahora le dice, en este versículo 1, me dieron una caña de medir, o sea, una vara, una cinta métrica, y me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. O sea, vuelve a estudiar la profecía, vuelve a estudiar el significado del santuario, la actitud de los sacerdotes, la actitud de los adoradores, la actitud de la iglesia. Vuelve a medir, vuelve a enfocarte en eso, vuelve a predicar, vuelve a amonestar. Esta vara de medir es algo que pone justicia, que hace medidas nuevas, y esto se refiere a la predicación del evangelio a las nuevas generaciones, a los que vienen en secuencia. Dice, por el patio que está afuera, versículo 2, del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. No quiero entrar en los detalles de este versículo ahora para que no me aleje de lo que vamos a presentar a continuación. En otro momento vamos a regresar a este versículo sobre estos 42 meses y estos gentiles que están pisoteando, deshonrando el atrio. Vamos a seguir adelante. En el versículo 3 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen. Aquí aparece una frase nueva, un elemento nuevo. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios, del Dios de la tierra. Bien, aquí el Señor presenta una nueva figura en esta visión de Juan. Mis 2 testigos. Y para que no haya duda quiénes son los 2 testigos, dice que son los 2 candeleros, que son los 2 olivos. O sea, para que no haya pérdida. Pero tú dirás, yo sigo sin entender quiénes son los 2 testigos, que también son 2 olivos y también son 2 candeleros. Vamos a seguir leyendo. Si alguno, versículo 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de la profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Si ustedes ven este versículo 6, ha traído en algunas personas diferentes posiciones teológicas respecto a los famosos 2 testigos que aparecen en Apocalipsis capítulo 11. En este versículo 6 se menciona que estos testigos tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con todas plagas cuantas veces quieran, y también pueden cerrar el cielo a fin de que no llueva. Aquí vamos a recordar que quien ejerce esta autoridad en nombre de Dios y hace que las aguas se conviertan en sangre y hace que se cierre el cielo para que no llueva. Estamos recordando a 2 personajes importantes del Antiguo Testamento, 2 profetas que de hecho están vivos en el cielo, y es Elías y Moisés. Algunas personas piensan que los 2 testigos son Elías y Moisés, y en el monte de la transfiguración aparece Elías y Moisés. Elías aparece allí representando los que no van a ver la muerte. Moisés está allí representando a los que vamos a ver la muerte antes de Cristo venir. Ahora, esta frase es una idea del poder de Dios, no del poder de Moisés ni de Elías. Todo lo que hizo Moisés, todo lo que hizo Elías fue en nombre de Dios. El poder es de Dios. El que cierra el cielo y no llueve es Dios. Y el que hace que las aguas se conviertan en sangre es Dios. El que hace todos los prodigios y milagros es Dios. Pero si nosotros analizamos el texto como viene enfocándose, yo sé que hay muchas personas que creen que los 2 testigos son Moisés y Elías, pero vamos a ir un poquito más allá.
La frase primero dice, el versículo 4, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios, del Dios de la tierra. Bien. Dice, los dos candeleros. Hemos oído muchas veces el versículo de Salmo 119, 105 que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera en mi camino, o una luz en mi camino. Así que estos dos testigos son dos candeleros, y estamos pensando ahora en la Biblia porque lámpara a mis pies tu palabra. Hay otro versículo muy importante que Cristo les dice a sus discípulos: escudriñen las Escrituras, estudien bien la Biblia, estudien bien las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas testifican de mí, ellas dan testimonio de mí. Así que las Escrituras son las que testifican de Cristo. ¿Tú quieres saber quién es Cristo? Vas a estudiar en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, o en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, y ahí está todo sobre Cristo. Así que estos dos testigos, teológicamente hablando, comprobándolo con estos textos que acabo de mencionar, los dos testigos son el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, las Sagradas Escrituras. Ahora, fíjense el enfoque que tiene. Estos testigos son los dos olivos. Estos dos olivos son dos árboles de olivo, y del olivo sale el aceite, y el aceite es el que alimenta a los candelabros o los candeleros. Y el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Así que nadie escribió por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios escribieron movidos por el Espíritu Santo. Nos queda claro bíblicamente que estos dos testigos son el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Pero vamos a seguir adelante, hay más cosas aquí. Dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. ¿De quién? De los testigos. ¿De quién sale el fuego? De la boca de Dios, de la palabra de Dios. Y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva, ya lo leímos en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Quién es el autor de todo y el dueño de todo? El Todopoderoso, Dios del cielo. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Bien, aquí menciona una bestia que sube del abismo y hace guerra contra los dos testigos. Hermanos, esa bestia, los eruditos bíblicos, los comentadores, los estudiosos, los teólogos han llegado a la conclusión que este suceso que está previamente anunciado aquí se refiere al estallido de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa duró aproximadamente 10 años y fue un gobierno violento, anárquico, dictatorial, buscando una supuesta democracia. Llegaron a las más terribles consecuencias de represión. Cualquier persona tenía su vida en un hilo, no habían ricos ni pobres, se buscaba que la gente fuera leal a aquella revolución, y se establecieron muchos sistemas de tortura, de represión. Se estableció la guillotina para matar a todo el que estuviera en contra de la Revolución Francesa, y la más terrible dictadura y masacres se hicieron en estos tiempos. Se le llamó el gobierno del terror. Había terror por todas partes. Por eso se le tipifica una bestia que sube del abismo. Entonces, cuando surge la Revolución Francesa, se cerraron todas las iglesias, se quemaban las Biblias por miles y miles. En las plazas se quemaban las Biblias, se prohibió todo acto de adoración a Dios.
Incluso la semana fue alterada, ya se estableció una semana de 10 días, donde el sábado desapareció, porque el sábado es un mandamiento que recuerda al hombre que Dios es el creador, porque una porción del mandamiento del sábado dice, acuérdate de que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Entonces, como este mandamiento del sábado era tan enfático y declaraba a Dios como creador, ellos borraron las Biblias, quitaron el sábado de la semana, establecieron, bueno, ustedes saben que el mes tiene una justificación astronómica, porque es el tiempo que demora la luna en hacer su recorrido. El año es el tiempo que demora la Tierra en hacer su recorrido alrededor del Sol, pero la semana no tiene justificación astronómica. La semana fue establecida por Dios, y Dios hizo el mundo en 6 días y reposó el sábado y bendijo el sábado y lo santificó, y en el sábado hay un mensaje: Dios es el creador y adora solamente a Dios, el Dios del sábado, el Dios del Shabbat. Ok, ahora, la Revolución Francesa suprime la semana de 7 días por una semana de 10 días, y uno de los días fue separado para orgías, para fiestas, para todo tipo de cosas. La gente se violentaba por multitudes en esos tiempos de la Revolución Francesa. Entraban a las cárceles y acuchillaban a los prisioneros. Cuando un lugar era encontrado culpable, un pueblo que había muchos disidentes, muchas personas que se rebelaban contra la Revolución Francesa, entonces sacaban a las personas, hombres, mujeres y niños. Las guillotinas no paraban, pero a veces las guillotinas eran lentas comparadas a tanta gente que la Revolución Francesa condenaba. Entonces juntaban a la gente de 100 en 100 y los ponían así en un lugar y le disparaban con un cañón. Era muerte, sangre por donde quiera. Fue una época terrible. Por eso dice aquí que estos dos testigos, la bestia, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Se acabó la fe cristiana, se acabaron las Biblias, se acabó la oportunidad de la gente conocer a Dios. Aquello era un momento de dominio de los demonios. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. O sea, por 3 años y medio, aquí dice 3 días y medio, por 3 años, día por año, en el contexto apocalíptico, estos 3 años fue la más sangrienta guerra contra la fe cristiana. Francia rechazó los reformadores, rechazó toda intrusión bíblica, y los moradores de la tierra se regocijaban sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Quiénes son los 2 profetas? Los 2 testamentos, la Biblia, la palabra de Dios. Dice que la Biblia atormentaba a los moradores de la tierra. Obviamente esto es una frase tomada del argot popular de la gente que rechazó la Biblia, que rechazó la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. La palabra de Dios amonesta, redarguye, reprende, exhorta. Y cuando no hay ley, entre comillas, no hay delito. Y como no había Biblia, la gente se desenfrenó. Dice que la gente se sentía contenta porque ya no había Dios, ni había iglesias, ni había amonestación, ni habían predicadores, ni habían profetas, ni había nada. La Revolución Francesa barrió con todo esto. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y esto nos estamos refiriendo cuando termina la Revolución Francesa, en el año 1799 termina esta Revolución Francesa, y comienza una época donde en el 1804 al 1816 se establecen las casas o sociedades bíblicas y comienzan a fabricar la Biblia, a multiplicar la Biblia, y se vuelve
a establecer la fe cristiana mediante la lectura de la palabra de Dios. Por eso dice, después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. O sea, la gente vio, los mismos que condenaban a aquello, vieron cómo se volvió a establecer la luz del Evangelio y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. O sea, Dios preservó su palabra, Dios permitió, hizo su obra magnífica y hubo Biblias otra vez, y hubo conocimiento de Dios, y se volvió a predicar el Evangelio y volvió la luz de la palabra de Dios. El enemigo siempre ha peleado contra la iglesia, siempre ha peleado contra la fe, siempre ha peleado contra la Biblia, siempre se ha perseguido la palabra de Dios. Qué interesante que la semana de 7 días se vuelve a establecer y vuelve a aparecer el respeto por el Dios verdadero y por la observancia del sábado. Dice versículo 13, que es el último versículo que vamos a leer de este fragmento. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Este versículo 13 pudiera estar explicando un suceso extraordinario que sucedió en el año 1798, casi terminando la Revolución Francesa. El Papa fue encarcelado y se le quitó el poder a esta iglesia católica romana, y la Revolución Francesa hizo todo tipo de barbaries. Los ricos, la gente noble, la gente de la nobleza, los duques, los condes, la gente importante, le fueron retirados sus títulos y fueron desfalcadas sus fortunas. O sea, fue un desastre social de una magnitud sin precedentes. La Revolución Francesa dejó cientos de miles y miles y miles de muertos y gente asesinada. ¿Por qué pasó esto Francia? Porque Francia rechazó enfáticamente los reformadores, rechazó enfáticamente el Evangelio, y estas fueron las consecuencias. Donde quiera que se rechaza la palabra de Dios, donde quiera que se desprecia la predicación del Evangelio, ese país comienza a sufrir desgracias. Y el mundo hoy está rechazando a Cristo, rechazando la palabra de Dios y hundiéndose en el materialismo. Yo quiero decirte que esta Revolución Francesa dio origen más tarde a la Revolución comunista, que surgió en el año 1917, y el comunismo de Rusia se fue diseminando por todo el mundo, y aún los países que no son ateístas, el ateísmo se esgrimió como una bandera, y aún países que no son ateístas han adoptado formas en la enseñanza, en las escuelas, formas comunistas, formas ateístas, y hoy día en países como este se enseña en las escuelas que Dios no existe, que no hay Dios y que venimos productos de una evolución. Una teoría que no ha podido ser probada por nadie, es solo una hipótesis. Sin embargo, se predica, se enseña en las escuelas, y la mayoría de las personas creen realmente que nosotros venimos un mono, cuando nosotros hemos venido de la mano del Creador, del Todopoderoso, del Rey del Universo. Pero miren las consecuencias, cómo estas formas ateístas, esta tendencia anticristiana de la Revolución Francesa se fue diseminando por todo el mundo y ha llegado hasta nuestros días. ¿Cómo nos alcanzó este desastre de la Revolución Francesa? Hoy día nosotros tenemos la oportunidad de en nuestras casas, en nuestros hogares, encender la llama de la palabra de Dios. Es muy bonito tener hijos, tener nietos y tener una familia linda y tener bienes materiales y tener cosas que nos gustan a todos. Sin embargo, la familia se fundamenta, se construye sobre bases de fe, sobre la palabra de Dios. Cristo es representado en la Biblia como la roca de los siglos. Y hay una parábola de un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca.
Y el hombre necio construyó su casa sobre la arena. Cuando vinieron las lluvias y vinieron los ríos y soplaron los vientos, que lo mismo le pasó a los dos constructores, la casa del que construyó sobre la roca no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Yo quiero hacerte un llamado en esta noche. Es posible que se te haya ido hoy todo este día y no hayas tenido una oración. Es posible que se haya ido este día y no hayas leído una porción bíblica. Quizás esta semana se ha ido en blanco, como decimos comúnmente, y no has tenido comunión con el Señor, no le has predicado a tus hijos, no has orado con tus nietos, no le has cantado canciones cristianas a tus nietos. Quizás estás viviendo un pseudo cristianismo, una vida basada en ir a la iglesia, pasar un tiempo con los hermanos, después regresar a tu casa y tener una vida materialista, sin Dios. Creo que estos momentos son importantes para que abramos nuestros ojos y busquemos a Dios. Y pasemos tiempo leyendo la Biblia, pasemos tiempo estudiando, orando, para que nuestra fe se robustezca. Porque tenemos una tendencia pecaminosa, pero dentro de nuestro corazón hay un diseño divino, espiritual. Hay un pensamiento por ahí que dice, en el corazón hay un vacío en forma de Dios que solamente puede ser llenado por Dios. Así que no tratemos de sentirnos seguros, sentirnos felices con cosas materiales que todas se van a desvanecer, todas van a desaparecer, porque el único fundamento sólido es la palabra de Dios. Todas aquellas personas que atacaron la Biblia, que mataron cristianos, que hicieron daño a la fe cristiana, tuvieron que sufrir las destrucciones y la devastación y la recompensa. El versículo 13 es la recompensa que tuvieron todas aquellas personas por rechazar la fe cristiana. Nosotros abramos nuestro corazón al Señor. Busquemos a Dios ahora, dice ese famoso versículo de Isaías 55, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, quien tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Que Dios te bendiga, hermano, y que estos estudios nos motiven a acercarnos más al Señor y poner nuestra vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Dice esta canción: Él vendrá, espera y verá, pues Él vendrá. Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá, con sus huestes gloriosas. Sí, muy pronto vendrá. Canta conmigo. Él vendrá, espera.